Este tema de los 5 lenguajes del amor, no les voy a negar que es algo que tenía mucho tiempo con ganas de hacer este video, de hablar de esto enfrente a ustedes, compartirlo, y no lo había hecho porque tenía miedo. Tenía miedo porque pues no comparto la idea que la mayoría de las personas comparte sobre los lenguajes del amor, de lo que son, de por qué son importantes. No comparto esas ideas. Y bueno, yo quiero que ustedes entiendan que yo soy coach amor, y más que ayudar a las personas a tener éxito en el amor, yo las ayudo a ser libres. Porque para mí, si tú no eres libre, y cuando hablo de libre, de libertad, la libertad del alma, la libertad de tu ser, de que te expreses, de que vivas al máximo. Si tú no eres un ser libre, y es imposible que llegues a conocer lo que es el amor incondicional. Solamente las personas que logran eso, deshacerse de todas esas cosas, esas restricciones, esas condiciones, esas ideas, que lo que hacen es alejarnos del amor en vez de permitirnos acercarnos al amor, vivirlo. Si has llegado hasta este punto y todavía sigues aquí escuchándome, yo quiero que si vas a seguir con este video, vas a continuar escuchándome, que por favor lo hagas con una mente abierta y un corazón también abierto, porque como te dije anteriormente, no pienso lo mismo que todo el mundo. Y recuerda que yo no vengo aquí a repetir las cosas que repite todo el mundo. Yo vengo aquí a ayudarte a convertirte en un ser libre para que puedas sentir amor al máximo. Los 5 lenguajes del amor es un libro escrito por Gary Chapman, que no sé si ya te lo leíste, pero este libro indica que hay 5 lenguajes del amor, que estos son 5 lenguajes, cada persona tiene uno de estos lenguajes, o uno es el dominante y luego tienen otros más, o a lo mejor tienen los 5, pero uno en sí es el dominante y los otros 4 los usan así un poquito por aquí, un poquito por allá. Estos son los 5 lenguajes del amor: las palabras de afirmación, calidad de tiempo, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Ahora, con todo respeto hacia Gary Chapman, estoy segura que aparte de este libro, él hace un trabajo estupendo en cuanto a ayudar a las personas en el tema del amor, pero este tema en específico, pues yo no estoy de acuerdo con él. Pero antes de empezar a hablar de este tema, déjenme presentarme para los que son nuevos por aquí. Yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor. Como dije anteriormente, ayudo a las personas a tener éxito en el amor, pero mucho más allá de tener éxito en el amor, los ayudo a convertirse en unos seres libres para así vivir lo que es el amor incondicional. Así que si lo que estás buscando es aprender todo sobre el amor, las relaciones, etcétera, este es el canal para ti. Así que por favor suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video. De esta manera me ayudas muchísimo. Ok, vamos. Ahora sí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué yo pienso que los lenguajes de amor son una trampa? Vamos a empezar con lo más claro que puede existir, con lo más claro que tú puedes entender esto. El amor no tiene lenguajes. El amor es una energía maravillosa, divina, refrescante. Es una cosa divina, divina. O sea, no te lo puedo explicar hasta que tú no lo sientas. Pero el amor no tiene lenguajes. Los que tenemos lenguajes somos los seres humanos, porque nosotros tenemos una mente que nos limita y un ego que no nos permite ver las cosas transparentes tal cual como son. Nosotros todo lo que vemos le damos un significado, todo lo que vemos le damos ya una etiqueta. No, el amor no es así. El amor es amor, existe y tú lo sientes y ya lo sabes. Ustedes han pasado alguna vez tiempo sin hablar con un amigo y ustedes saben que ese amigo está ahí. Ese amigo no necesita que lo llamen todos los días o que le cuentes tu vida todos los días, pero tú sabes que esa persona es tu amiga del alma y que el día que necesites a esa amiga tú la puedes llamar y va a estar ahí para ti. Eso es amor. Ahí no hay condiciones, tú no le estás diciendo a tu amiga: me tienes que llamar todos los días para saber que me amas, me tienes que dar regalos, me tienes que dar tu tiempo, me tienes que dar esto y lo otro. No, ya tú sabes que esa amiga está ahí y punto, y que ese amor existe y que las une y punto. Pues así mismo es con las relaciones y más profundo aún. Pero vamos a empezar desde el principio. Ok, los lenguajes son solo para el ego,
son solo para el ser humano que tiene limitaciones. El amor no tiene limitaciones. Número 2, tú eres amor. Tú no necesitas que nadie te venga a demostrar a ti que eres un ser amado. Tú no necesitas eso, porque si tú ya te amas a ti profundamente, si ya tú te estás demostrando amor profundamente a tu ser, estás siendo quien eres, estás escuchando a tu alma en vez de a tu ego y sabes lo que es el amor incondicional. Tú no necesitas que a ti te demuestren nada, tú simplemente lo sientes ya y lo vives. Porque tú eres amor. Ahora, en mi experiencia, cuando yo creía en todos los lenguajes del amor, yo no creía que habían 5, yo creía que habían 20 lenguajes de amor, porque yo tenía una lista así de cosas que la gente o mis parejas tenía que demostrarme, tenía que hablarme así, tenía que decirme esto, tenía que demostrarme el día de los enamorados, el día de mi cumpleaños, el día de Navidad, todo. O sea, para todo yo tenía una lista de cómo tenía que ser. Y créeme que en ese momento yo era esclava de todas esas creencias, esclavas de todos esos lenguajes. Y yo no me permitía ser amada, no me permitía vivir feliz. No podemos seguir siguiendo las necesidades del ego. Y la única razón por la que yo estoy compartiendo este video hoy, sí, con un poco de miedo de que muchas personas no van a estar de acuerdo, con mucho miedo de que muchas personas hasta se van a sentir ofendidas, no les va a gustar. Pero lo más importante es que yo quiero que tú entiendas, número 1, yo estoy aquí para ayudarte a ser más libre. Y número 2, yo siento que estamos viviendo ahorita un despertar de nuestra conciencia y estamos avanzando. Estamos a un nivel que esas cosas ya no tienen el mismo sentido. Ya nosotros no necesitamos que nos demuestren nada. Nosotros no necesitamos un lenguaje del amor para sentir amor, porque ya nosotros estamos en un nivel de conciencia que estamos entendiendo que el amor es algo que viene desde adentro. Yo no necesito que mi pareja venga todos los días a darme regalos. Sí, a mí me encantan los regalos, obviamente. ¿A quién no le gusta un regalo? Pero si él me lo trajo o no me lo trajo, mi felicidad interna sigue intacta y el amor que sentimos el uno por el otro sigue intacto. Ahora, yo te voy a decir qué si necesitas en una relación para que sea exitosa. Pero escucha bien, yo no dije para que se sienta el amor. En una relación para que sea exitosa, muy diferente. En una relación para que sea exitosa y sea cada vez más y más unida, se necesitan 7 cosas. Y yo hablo de estas 7 cosas todo el tiempo. Número 1 es la unión. Tiene que haber unión, que todo lo que decidan, todo lo que hagan, siempre vaya para el mismo camino para que los mantenga unidos a los dos. Las metas que se pongan tienen que siempre ir en unión, que les sirva a los dos para que el camino siempre sea el mismo. Sí, cada quien tiene sus metas, pero esas metas no los va a alejar, los va a unir más. Número 2 es la confianza, tener la confianza de hablarse, de comunicarse. Número 3, la lealtad. Número 4, el compromiso. Saber que pase lo que pase, ustedes van a estar ahí para resolver las cosas. Esas sí son cosas que se necesitan en una relación. Imagínate el compromiso. A mí no me importa si mi pareja vino, me dijo cosas, palabras de afirmación, si me dio regalos. A mí no me importa eso, pero que yo sepa que el día que yo falle, que el día que yo no me sienta bien, que el día que yo cometa un error, porque lo voy a hacer, porque soy humano, mi pareja no va a salir corriendo. Mi pareja tiene el compromiso de quedarse conmigo. Y yo sé eso. Se va a quedar aquí a resolverlo conmigo. Eso sí es importante en una relación. El servicio. Entender que estamos aquí para ayudarnos como un equipo. ¿Cómo puedo ayudarte yo a que tu vida sea más fácil? Y yo creo que ya los dije todos, no lo sé. Y volviendo al tema de los lenguajes del amor, ¿por qué yo pienso que son una trampa? Porque realmente no te acercan a la divinidad de tu ser, no te acercan a la libertad. Es poner condiciones, es tener expectativas, es ponerle a la persona en estrés de que si un día no te habló con los lenguajes que tú querías, entonces te vas a sentir mal y esa persona va a estar estresada. No, no debería ser así. La persona debería sentirse libre y saber que sea lo que sea, se sienta bien, mal, no te hable ese día porque a lo mejor llegó cansado del trabajo, que tú sepas que ese amor está allí entre ustedes.
Entonces sí, no estoy de acuerdo con estos lenguajes del amor. Yo creo que ya somos seres con una conciencia más elevada, más allá del ego. No podemos seguir alimentando el ego si lo que queremos es ascender como seres de luz. Si lo que queremos es conseguir la libertad de nuestra alma, expresar lo que realmente vinimos a expresar en este cuerpo humano. Pero si lo estamos haciendo desde el ego, va a ser imposible. Y cuando entres a una relación, mientras más condiciones pongas, más difícil se te hace entender a esa persona, conectarte profundamente con esa persona, tener una relación de amor divina, sagrada, es imposible. Entonces sí, esa es la razón por la que yo creo que es una trampa más para el ego fascinado de que tú creas en los lenguajes del amor, por supuesto. Le estás llenando el ego. Imagínate esa, la de que necesita que le den regalos. O sea, por favor, ¿realmente esto es una broma? ¿El amor necesita que le den regalos? Esto suena como una broma y me van a disculpar que les diga esto, pero es que suena como un juego. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que el amor necesita que le den regalos cuando el amor es lo más puro que existe, lo más sagrado? Y eso no necesita nada, eso necesita simplemente sentirlo y vivirlo. Y para que tú puedas sentirlo y vivirlo, tú tienes que liberarte nuevamente de creencias, de ideas, de dramas, de traumas, sanar, perdonar. Necesitas ser lo más libre que puedas ser para que tú entiendas que ese amor está allí y que lo empieces a vivir. Y yo te lo digo de esta manera tan apasionada porque yo lo siento. Y yo sé lo maravilloso que es esto. Yo sé lo que es que yo pienso en mi pareja, cierro los ojos y ya yo siento ese amor que me inunda toda. Y eso es lo mismo que yo quiero que tú sientas. Pero tú no vas a poder sentirlo si tú estás pensando, es que me tiene que tratar así, este es el lenguaje de amor dominante para mí y entonces si no hace eso es porque no me ama. No, deja que tu pareja sea libre, más bien observa cómo es esa persona. Cuando tú dejas a las personas ser libres, ser lo que son, es cuando tú amas realmente. Y tú no vas a poder amar incondicionalmente si estás poniendo condiciones. Y ahí viene la pregunta, bueno, Alessandra, pero si no me gusta lo que es, entonces tú no, esa no es la persona para ti. Entonces ese no es el amor para ti. Necesitas estar con otra persona que cuando sea libremente, cuando sea totalmente, tú te sientas así feliz con esa persona. Eso es libertad. Y cuando tú llegues a esa libertad, es que tú vas a entender realmente el amor. Nuevamente te lo digo. ¿Por qué soy tan apasionada? Porque lo sé, porque lo vivo. Porque pasé por todo eso, yo viví las condiciones, yo viví en la creencia de tener lenguaje, como te dije, no 5 lenguajes, para mí existían 20, o sea, yo tenía una lista de cosas, de cómo me tenían que demostrar el amor, y créeme, no llegué a ningún lado. Sufrí, me sentí horrible, era esclava de todas las limitaciones que yo ponía y condiciones, y nunca pude experimentar amor al máximo hasta que realmente me liberé y me dejé ser amor, me dejé expresarlo, me dejé recibirlo. Y ahora te puedo decir qué es esto y quiero que llegues aquí. Eso es todo, por eso lo estoy compartiendo. Entonces, muchísimas gracias por ver mi video. Recuerda suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Dale like, compártelo. Y nos vemos la próxima semana con mucho más sobre el amor y las relaciones. Chao.